All right, church, let's take our Bibles and go to 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Iglesia, esta mañana, por favor, con sus Biblias al libro de Segunda de Corintios, capítulo número 5. El libro de Segunda de Corintios, capítulo. And if you need a handout, please raise your hand. One of our ushers will get you one. Y si necesitan una hoja para poder poner sus apuntes, levante su mano bien alto y nuestros hermanos Sugiere se lo va a hacer llegar. And this morning, I'd like to talk to you about 4 questions for the judgment seat of Christ. Esta mañana quisiera hablarles acerca de 4 preguntas para el tribunal de Cristo. 4 preguntas para el tribunal de Cristo. Okay, listen closely to this. The book of Revelation chapter 20 describes that those who are not saved, they've not been born again, will stand at what the Bible calls the great white throne of judgment. Ahora entiende algo que el libro de Apocalipsis capítulo número 20 dice que para aquellas personas que no han sido salvos, ellos van a rendir cuentas a Dios en un lugar que se llama el gran trono blanco. There is coming a day when all people will be resurrected. The Bible describes some will be resurrected unto life, some will be resurrected unto damnation. Y la Biblia describe que todas las personas que jamás han vivido un día van a ser resucitados y van a ser bien resucitados a la vida o resucitados a la condenación. And we had a very good study on the great white throne of judgment, and I thought today we would look more closely at what the Bible says happens at the judgment seat of Christ. Y bueno, hemos tenido un estudio acerca de lo que la Biblia enseña acerca del gran trono blanco y ese juicio ahí, pero pensé tener un estudio hoy día acerca de qué es lo que sucede en el tribunal de Cristo. Okay, understand that the judgment seat of Christ is the place of judgment that all born-again believers, if you have accepted Jesus Christ as your Savior, you want to be at the judgment seat of Christ. Okay, entiende por favor que en contraste al gran trono blanco es el otro juicio que se llama el tribunal de Cristo, y eso es para todo creyente que ha nacido de nuevo. Cada persona que ha aceptado a Cristo estará ahí en el tribunal de Cristo. And Paul would teach on this in this chapter. We'll have Brother Andy read the first 10 verses. The first 10 verses, please. Y pues Pablo habla y enseña acerca del tribunal de Cristo en 2 Corintios capítulo 5 y vamos a dar lectura en los primeros 10 versículos. Miren conmigo, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Paul calls our physical bodies, talking to believers, he calls our physical body a tabernacle. Pablo habla a nosotros que nuestro cuerpo físico es un tabernáculo. So when you go to the gym, you work out your tabernacle. That's what you're doing. Entonces, para ustedes que van al gimnasio y están haciendo ejercicios, usted está ejercitando su cuerpo, el cual se llama el tabernáculo. Why did Paul call it a tabernacle? Y pregunta, ¿por qué es que Pablo llama al cuerpo físico un tabernáculo? Well, the tabernacle in the Old Testament was a place of worship. It was where Israel went to dwell in the presence of God. Pues sabemos que el tabernáculo en el Antiguo Testamento fue un lugar de adoración, fue donde el pueblo iba para sentir la presencia de Dios, para morar en la presencia de Dios. Listen to this. Ahora escuche esto. Our earthly body is the place where the Lord
dwells. Nuestro cuerpo terrenal es el lugar donde mora el Señor. And because the Lord, for you who are saved, because the Lord dwells here, it makes our tabernacle a place of worship. Así que debido a que el Señor mora aquí adentro, hace que nuestro cuerpo sea un tabernáculo o un lugar de adoración. Now, the Old Testament tabernacle, it was always being built. Israel would move, they'd take it down, they'd go to a different place, they'd build the tabernacle up, they'd take it down, they'd move. And it was this constant building and taking down, building and taking down. Ahora, en el Antiguo Testamento, este tabernáculo, el pueblo de Israel lo que hacían es llegaban a un sitio y armaban el tabernáculo. Cuando ya se movían a otra ciudad, a otro lugar, desarmaban. Entonces había este proceso de constantemente estar armando el tabernáculo y desarmando el tabernáculo. And this process continued until the permanent temple was built by Solomon. Ahora, este proceso de armar y desarmar continuó hasta que el templo permanente fue construido por el rey Salomón. And in this verse 2, Paul describes how in his earthly tabernacle he was groaning. Y Pablo en versículo 2 describe cómo es que él en este cuerpo físico estaba gimiendo. I groan every morning. Yo todas las mañanas cuando despierto gimo. Amen, anybody? ¿Alguien más? Amén. Oh, you're too spiritual to admit it. Okay, I'm Quizás hay sorry. gente muy espiritual para admitir que a las 6 de la mañana, ¿verdad? Está I mean, animado. I groan when I sit down. I groan when I stand up. I mean, I am just a groaner. Permíteme decirle, yo gimo tanto para sentarme, para levantarme. Yo soy una persona que gimo mucho. And Paul did too. Y Pablo lo hizo también. Paul had an earthly tabernacle. Porque Pablo tuvo un tabernáculo terrenal. And our earthly tabernacles, they grow old and they can suffer at times. Y pues nuestro cuerpo físico, nuestro tabernáculo terrestre también puede envejecer, puede también sufrir. Listen to this. Escuchen esto. Paul's great desire was to leave this temporary tabernacle. El gran deseo de Pablo era poder dejar irse de este tabernáculo temporal. And Paul's great desire was to put on that permanent building, that permanent body, his resurrected body. Y Pablo deseaba más bien poder revestirse de ese tabernáculo permanente, ese cuerpo resucitado. That resurrected body is prepared by God for a heavenly existence. Ahora entiende una cosa, que ese cuerpo resucitado del cual estamos hablando es preparado para una existencia celestial. There will be no groaning in your permanent building. Ahí cuando usted ya está en su cuerpo, su edificio permanente, usted ya no va a tener que gemir. Your resurrected body will never sin. Su cuerpo resucitado jamás va a pecar, It will never suffer. jamás va a sufrir. And it will never be separated from God. That is your hope of the resurrected body. Y jamás va a ser separado de Dios. Eso es su esperanza para ese cuerpo resucitado. This is interesting. Y esto es interesante. In 2 Corinthians 12, Paul talks about how he actually went to the third heaven. Esto es interesante que Pablo en 2 de Corintios capítulo número 12 habla cómo él fue al tercer cielo. You ought to read it sometime. Debe leerlo en algún momento. Paul was allowed by God to actually move from this earthly place to the heavenly place. Paul actually went to the third heaven. Pablo fue permitido por Dios irse de este lugar terrenal y ir allá a ese lugar celestial, al tercer cielo. And he was not allowed to reveal what he saw. Y aunque fue permitido ir, él no fue permitido revelar lo que él vio. He didn't write a book. No escribió un libro. He didn't go on the TV and said, hey, guess what I saw? No fue a la televisión y decir, mire, te voy a contar lo que yo vi en el cielo. He didn't start a podcast and Paul's heavenly experiences. He went to heaven, but he was not allowed to talk about it. Pablo no comenzó un podcast para hablar de sus experiencias celestiales. No, él fue al tercer cielo, pero no fue permitido hablar de ello. Hey, Mr. Helton, what did Paul see? I don't know. Usted dice, señor Helton, cuéntame, tú que eres pastor, cuéntame, ¿qué es lo que vio Pablo allá en el tercer cielo? No sé. But whatever he saw,
you'll see one day. Pero lo que sea que él vio, un día usted también lo va a ver. I don't know what he saw, No sé lo que él vio, but whatever he saw motivated him to live right for God down here. pero cual sea Wow. lo que él vio allá en el tercer cielo, le motivó para vivir de una manera que agrada al Señor aquí en esta tierra. And whatever he saw, he said, whoa, I can't wait to go back up Y there. lo que sea que él vio le dio una esperanza y ansia de querer volver a ese lugar. And Paul was saying that the body down here is a temporary Y tent. Pablo estaba describiendo, queriendo dar a entender que este cuerpo aquí abajo en la tierra nada más es una carpa temporal. But the body up there will be a permanent building. That's what he's teaching. Pero el cuerpo allá en el cielo será un edificio permanente. Eso es lo que Pablo está enseñando. And then in verse 3, Paul says that we will stand before God one day in a righteous resurrected body. Y Pablo decía en versículo número 3 que nosotros vamos a estar delante de Dios en un cuerpo justo, justificado y resucitado. And I am convinced, and it doesn't matter what you say, what you think, I am convinced that one day in heaven I'll have hair. Hey, y no me importa lo que usted piensa o lo que usted vaya a decir, Convinced. pero yo estoy Thank convencido you. de que allá en el cielo yo voy a tener un cabello lindo. Amen, Brother Christian. Amén, hermano Cristian. Hey, Brother Suarez, Hermano Suárez, amén. we ought to have a little get together one day and say, Mr. Suarez, suave muchacho. Hey, allá en el cielo debemos reunirnos y decir, hermano Suárez, qué suave, qué bonito que te ves. I have convinced myself that I'm going to have hair. Pero me he convencido que allá en el cielo voy a tener cabello. I'm looking forward to the resurrected Y body. yo estoy emocionado para ese cuerpo resucitado. So after he talks about the resurrected body, Paul then describes what happens when you get that resurrected body. Y bueno, después de describir ese cuerpo resucitado, Pablo habla y describe qué es lo que va a suceder una vez que recibamos ese cuerpo resucitado. And that's verse 10. Y eso es versículo número 10. He says, we will all stand before Jesus Christ at the judgment seat of Christ. Y en versículo 10 Pablo dice que cada uno de nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Listen to this about salvation. Ahora escuche lo siguiente acerca de la salvación. At salvation, we are delivered from condemnation, En la salvación, cuando somos salvos, somos liberados de la condenación. but not accountability. Pero no somos liberados del rendir cuentas o de nuestra responsabilidad. Did you hear that? ¿Entendieron eso? When you get saved, you are delivered from condemnation, but you are still accountable unto Jesus how you live your life. Porque una vez que usted es salvo, usted es liberado de la condenación de Dios, pero usted no es liberado de su responsabilidad de tener que rendir cuentas a Jesucristo como usted vivió su vida. At the judgment seat of Christ, En el tribunal de Cristo, it's not about examining or losing my salvation. el tema ahí en el tribunal de Cristo no es el tema de que si es que fui salvo o no fui salvo o voy a perder mi salvación. It's about the Lord examining what I did with my salvation. Sino más bien ese tiempo es el Señor examinando qué es lo que yo hice con mi salvación. We have 4 questions we'll look at today. As Brother Andy prays, you ask God to speak to your heart this morning. Would you do that, please? Entonces tenemos 4 preguntas que vamos a hacer o contestar acerca del tribunal de Cristo. Y mientras yo ore, también ore usted por favor en su corazón, que Dios habla en nuestros corazones. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, qué bendición, Señor, tener la palabra de Dios. Porque ella no solamente es la verdad, Señor, pero ella es la palabra viva de Dios y nos describe, Señor, lo que va a venir en el futuro. Y Señor, estamos hablando esta mañana de un tema muy importante, del juicio de Dios, específicamente del tribunal de Cristo, donde cada cristiano tendrá que rendir cuentas por lo que hizo después de que fue salvo con su vida. Y Señor, ayúdanos en esta mañana, te pedimos que tú nos desafíes, que nos ayudes, que hables a nuestros corazones y que sobre todas las cosas, Señor, que tú hagas la obra en nuestro medio y en nuestras vidas que tú puedes hacer. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. 1 Peter 4:10. 1 Peter 4:10. Vayan conmigo, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro y capítulo número 4, por favor. Let's read verse number 10.
Y voy a leer aquí en versículo número 10. Primera de Pedro 4, leamos versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. I believe at the judgment seat of Christ, we will give an account. Did I steward God's grace in my life? Creo que cuando estamos en el tribunal de Cristo, vamos a tener que rendir cuentas de cómo yo administré la gracia de Dios en mi vida. Okay, what does the word good mean in the Bible? Ahora, ¿quién sabe qué significa la palabra buena en la Biblia? It means to glorify God. La palabra buena significa glorificar a Dios. When you see that word good, you know that that word good means to glorify the Lord. Cuando usted ve esa palabra buena, usted sabe y entiende ahora que eso significa glorificar a Dios. And we are to be good stewards. We are to glorify the Lord as stewards. Entonces nosotros debemos ser buenos administradores, debemos glorificar al Señor con nuestra administración. A steward is a manager. Y en otras palabras, un administrador es un manager. They're not the boss. Ellos no son el jefe, They are not the owner. no son el dueño. And you and I, we have been bought, we have been purchased by the blood of Jesus Christ. We belong to the Lord. Entonces usted y yo hemos sido comprados con un precio, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros pertenecemos a Él. And we are to be managers of the grace that God has given to us. Así que entonces nosotros debemos ser managers, administradores de la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Here is the teaching. Y aquí está la enseñanza. If we profess Christ, Si es que nosotros profesamos a Cristo, then we must practice what Christ taught. entonces tenemos que practicar lo que Cristo enseñó. And Christ taught us that we are to be good stewards of His grace. Y Cristo nos enseñó que debemos ser buenos administradores de su gracia. Did I steward my marriage? Y la pregunta es, ¿fui yo un buen administrador de mi matrimonio? Did I steward my children? ¿Administré bien a mis hijos? Did I steward my testimony and my time? ¿Administré bien mi testimonio y mi tiempo? What kind of husband was I? ¿Qué tipo de esposo fui yo? Was I loving, supportive? ¿Fui un esposo amoroso, un esposo que dio apoyo? Was I faithful? ¿Fui fiel? What kind of father was I? ¿Qué tipo de padre fui yo? Did I protect my children from this culture? ¿Protegí a mis hijos de esta cultura? I do not understand why fathers turn their children over to the culture and think that 1 hour of church a week is going to be good enough. I don't get that. Yo no entiendo cómo es que padres entregan sus hijos a esta cultura y piensan con tan solo ir a la iglesia 1 hora a la semana va a hacer algún bien. Did I expose my children to spiritual dangers? ¿Expuse yo a mis hijos a peligros espirituales? Did I teach them to be the best? Did I teach my children to the best of my ability? ¿Enseñé a mis hijos a lo mejor que mi habilidad me daba? You are to teach your children God's truth. Usted debe enseñar a sus hijos la verdad de Dios. And you have to ask yourself this question: if you don't teach your children God's truth, who will? Y debe hacerse usted esta pregunta: si usted no enseña las verdades de Dios a sus hijos, ¿quién lo va a hacer? What TV channel teaches God's truth? ¿Qué canal en la televisión enseña las verdades de Dios? What person down there at the school teaches them God's truth? ¿O qué persona allá en la escuela está enseñando a sus hijos la verdad de Dios? What teenager in your neighborhood teaches them God's truth? ¿Qué joven, qué adolescente en su vecindario está enseñando a sus hijos la verdad de Dios? It's not their responsibility. No es la responsabilidad de ellos. They're not going to do it. Ellos no lo van a hacer. That stewardship belongs to you and your spouse. Esa administración pertenece a usted y a su cónyuge. How about, are you a steward of your finances? ¿Qué tal esta pregunta? ¿Usted está administrando bien sus finanzas? I've noticed this, that when you start talking about sin, there's people and they go, "Amen, Mr. Helton, preach it, brother." He notado algo que cuando hablamos del pecado, hay algunos en la iglesia que dicen, amén, hermano, predique fuerte. And then you start talking about finances and they're like, "Whew, what time is Y it?" después cambian el tema y empiezan a hablar de las finanzas. Dicen, ay, mire qué hora es, creo que ya es tiempo de ir al almuerzo. Are you a good steward of your finances? ¿Usted es un buen administrador de sus finanzas? What do you spend your money on? ¿En qué invierte usted su dinero? Do you tithe? ¿Usted diezma? I talked to a couple last year and I remember this testimony. El año pasado hablé con una pareja y me recuerdo este testimonio. The husband made a decision
about tithing. El esposo había hecho una decisión en cuanto al diezmo, al diezmar. And he told his wife, he said this, he said, we are going to tithe. Y el esposo hace una decisión y habla con su esposa y le dice a su esposa, le dice, esposa querida, nosotros vamos a diezmar. And we are going to live on whatever is left over. Y no solamente vamos a diezmar, pero vamos a diezmar y vamos a vivir de lo que resta, de lo que queda. You know what his spouse said? ¿Y sabe lo que dijo su esposa? She said, amen. Dijo, amén. They are being good stewards of their Ellos finances. están siendo buenos administradores de sus finanzas. Listen to Y this. escuche esto. When they started living off of whatever was left, Cuando ellos comenzaron a vivir de lo que restaba, de lo que quedó después de dar el diezmo, they were blessed. ellos fueron bendecidos. Did you get that? ¿Entendieron eso? They made the decision. They said, we are going to tithe first and then live off whatever is left. And when they did that, they were blessed. Ellos hicieron la decisión con esa convicción, vamos a diezmar y vamos a vivir de lo que queda, de lo que resta. Y cuando hicieron esa decisión, fueron bendecidos. You know what a good steward understands? ¿Sabe usted lo que un buen administrador entiende? Don't miss No this. se pierde esto, Faith comes first. que la fe viene primero. That's what the steward says. The steward says, well, I don't own any of this. I am a manager of this, and that requires that faith comes first. El administrador entiende, yo no soy dueño de todo eso y debido a eso, la fe viene primero. Many people want to be a boss. Porque muchos quieren ser jefe. Have you noticed people at work and they're not the boss, but they walk around like they're the boss? Hey, ahí en You su notice trabajo, that? no sé si usted se ha dado cuenta que hay algunos empleados, ¿verdad? Que no son el jefe, no son el patrón, pero caminan con esa confianza como que se son el jefe ahí en el trabajo. Our world is filled with people who want to be the boss. Y nuestro mundo está lleno de personas que quieren ser ese jefe, ese patrón. But very few people want to be a steward. Pero muy pocas son las personas que quieren ser administradores. See, a godly steward puts God first. Porque ese administrador piadoso lo que hace es pone a Dios primero. And I know what some of you are thinking. You're thinking, oh, Mr. Elton, God just wants our money. Y yo sé que algunos tal vez aquí esta mañana están pensando, y señor Hunter, ¿será que solo Dios quiere mi dinero? Really? ¿Será eso? God doesn't want your money, and God doesn't need your money. No, Dios no quiere tu dinero y mucho más, Dios no necesita tu dinero. But here's the point. Pero aquí está el punto. God knows that whatever you spend your money on reveals what's in your heart. Dios sabe que en lo que usted invierte su dinero, eso revela lo que está en su corazón. That God's not concerned about, He doesn't have a bank. He looks at you and He says, whatever you spend your money on reveals what's in your heart. No, Dios no tiene un banco y está esperando que usted le deposite a Él. No, Él está mirando para ver qué es lo que está en su corazón. Notice what Peter said at the end of the verse. He said, good stewards of the manifold grace of God. Noten lo que Pedro decía ahí al final del versículo, hablaba de la multiforme gracia de Dios. Never ever say, I can't do that. Jamás vaya a decir usted, yo no puedo hacer eso. Because God's grace is actually God's ability to do it. Porque la gracia de Dios en verdad es la habilidad de Dios para poder hacerlo. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Y todo lo puedo a través de Cristo que me fortalece. And that's what God's grace is. God's grace is God's ability to do whatever God wants you to do. Y eso es lo que la gracia de Dios es. La gracia de Dios es la habilidad de Dios para poder hacer lo que Él te está pidiendo hacer. Now don't be silly. Ahora no sea chistoso. God's grace is not given to you to be the next great basketball player. La gracia de Dios no te es dada para que usted sea el siguiente Michael Jordan. I've already tried that. Yo ya lo intenté. I mean, I was determined. I said, I can do all things through Christ which strengthens me. Let me dunk the basketball, and no, that didn't happen. Yo me apoderaba de ese versículo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo trataba de meterle en el aro así como Michael Jordan y no podía. That's why you have to understand it's God's ability to do whatever God wants you to do. Por That's eso the es difference. importante que usted entienda, es la habilidad de Dios para que usted haga lo que Dios quiera que usted haga.
You can be a godly spouse. Usted puede ser un cónyuge piadoso. You can change right now, right here, and you can decide to say, I'm going to be a godly spouse. Usted puede decidirse así de rápido y aquí mismo y decir, yo voy a ser un cónyuge piadoso. And I'm going to be thankful for my spouse, and I'm going to be thankful for my children. I'm going to be thankful for the grace that God has given to me. Voy a ser agradecido por mi cónyuge, voy a ser agradecido por los hijos que Dios me ha dado y voy a ser un cónyuge piadoso. And I believe very strongly that one day when believers stand at the judgment seat of Christ, the question will be, did I steward God's grace in my life? Y yo creo firmemente cuando los creyentes se paran delante de Dios en el tribunal de Cristo, una pregunta va a ser, ¿administré bien yo la gracia de Dios que me fue dada en mi vida? 1 Timothy chapter 6, please. Primera de Timoteo capítulo 6, por favor. Primera de Timoteo capítulo 6. And we'll read verses 5 through 8, please. Y en Primera de Timoteo 6 vamos a leer versículos 5 al 8. Verses 5 through 8, yes. Una vez más, 1 Timoteo capítulo 6, leamos versículos 5 al 8. Dice así: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Notice in verse 8, Paul said, be content. Noten en versículo 8, Pablo nos exhorta a que seamos contentos. Okay, this is so fascinating. Okay, make sure you write this down. Don't miss this. Ahora esto es tan fascinante, por favor asegúrese que no se lo vaya a perder y por favor anótelo. That word content, now watch me here. That word content means to make a barrier. Esa palabra contento o contentamiento significa esto, y mírame aquí, es hacer una barrera. It also means to fight off. Y también significa defenderse de. And when it comes to worldly pursuits and worldly possessions, we are to make a barrier around our heart. Y cuando hablamos de este tema de las posesiones mundanas o las búsquedas mundanas, nosotros necesitamos hacer una barrera alrededor de nuestro corazón. And as Christians, we are to be content, and we are to constantly fight off the world that tells me I got to have more. Y como cristianos debemos ser contentos y tenemos que defendernos del mundo que a cada rato nos dice tenemos que tener más. People have so much stuff. Have you noticed that? Y las personas hoy en día tienen tantas cosas, ¿se ha dado cuenta usted? They have stuff in boxes that they haven't opened up in 25 years, just stuff. Tienen cosas guardadas en cajas que en 25 años ni siquiera lo han abierto. They have stuff, so much stuff that they don't park their car in the garage because the garage is filled with stuff. Personas tienen tantas cosas hoy en día que ni siquiera pueden estacionar el carro en el garaje. ¿Por qué? Porque tienen tantas cosas guardadas en el garaje. It's such a popular business today that there are actually storage units of people where they can just store their stuff. Y es un negocio tan rentable hoy en día que hay negocios donde usted puede ir y almacenar sus cosas ahí en esos pequeños garajes. More does not equal happiness. Y tener más no es igual a la felicidad, no igual a la felicidad. It might actually mean more misery. Y más bien puede significar, mejor dicho, la miseria. That's why God says you need to be content. You must put a barrier. You must fight off the philosophy of this world that says more stuff will make you happy. No, it won't. Por eso Dios dice que tenemos que hacer una barrera, tenemos que defendernos de este mundo que cada rato nos dice que tenemos que tener más y más cosas. No es así. If it makes you so happy, then why is it sitting in the storage unit? Porque si teniendo esas cosas te hace tan feliz porque están guardados allá en ese lugar, en ese rincón de los If almacenes. it makes you so happy, why is it sitting in a box down in the darkness of your basement? Y si te hace tan feliz porque está guardado en una caja en ese basement tan oscuro que tiene en su casa. See, the judgment seat will reveal
what were my life pursuits? Porque el tribunal lo que va a hacer es revelar cuáles fueron las cosas que yo perseguí en mi vida. I'm not preaching against possessions, I'm preaching against worldliness. Ahora no vaya a confundir, yo no estoy predicando contra las posesiones, sino estoy predicando contra la mundanalidad. Here is the challenge of contentment. Y aquí está el reto del contentamiento. Listen carefully. Escuche con cuidado. The challenge of contentment El reto del contentamiento is being content with what you have, es ser contento con lo que usted tiene, but not with who you are. pero no con la persona quien usted es. That's contentment. Eso es el contentamiento. It's being content with what you have, Es ser contento con lo que yo tengo, but not who you are. pero no con la persona que usted es. And there are so many people and they're just so content with who they are. I don't need to change nothing. Y hay personas que están tan contentos con sí mismos que caminan y dicen, yo soy tan lindo que no necesito cambiar nada. And how do they live their life? ¿Y cómo viven sus vidas? Trying to change everybody else. Tratando de cambiar a los demás. Trying to change their worldly possessions and their houses and their cars and their zip codes. Tratando de cambiar sus posesiones mundanas, sus casas, sus carros donde viven. I promise you, you'll never be happy. Le prometo que jamás va a poder ser feliz. Because the world says, oh, you got this house, well, you need a bigger house. Porque el mundo dice, tú tienes esta casa, tú necesitas una casa más grande. And you drive that car and you have that phone and you'll just need another one, a bigger one, a better one. Dicen, tú tienes un Honda, necesitas un BMW. Dicen, tienes este teléfono, necesitas un mejor. Even though I do pray, you said a car, I do pray for people with a Dodge minivan. Ahora sí oro por las personas que tienen un Dodge minivan. You know how I feel about that? Porque usted sabe cómo me siento sobre eso. I did not know that the devil was in a car. Porque yo no entendía que el diablo se podía meter a un carro. I do believe the devil is in a Dodge Y, minivan. I'm sí, just saying. y disculpe, pero sí creo que el diablo está en un Dodge minivan. I have no idea where I'm at. Most people want to change their finances. Muchas personas quieren cambiar sus finanzas. They want to change their house. Quieren cambiar su casa. They want to change their car, their Quieren cambiar job. sus carros, sus trabajos. But very, very few people want to change themselves. Pero muy pocas personas quieren cambiar a ellos mismos. You know where God starts? ¿Sabes dónde Dios comienza? God starts with the man in the mirror. Dios comienza con el hombre que está en el espejo. People are pursuing what they want rather than what they need. Porque las personas hoy en día están persiguiendo lo que quieren más bien de lo que necesitan. Your life would change drastically if you started pursuing what you need. Su vida cambiaría drásticamente si usted empezaría a perseguir lo que usted necesite. Do you know what I need? ¿Sabe lo que yo necesito? I need God's wisdom. Yo necesito la sabiduría de Dios. I need God's guidance. Necesito la dirección de Dios. Well, Mr. Helton, you've been saved since you were 9 years old. Yes, but guess what? I still need God's wisdom. Pero señor Helton, usted ha sido salvo desde los 9 años de edad. Sí, es cierto, pero todavía aún así necesito la dirección y la guía de Dios. Hey, Mr. Helton, you're the preacher. You still need that? I still need that. Señor Helton, usted es el predicador. ¿Usted todavía necesita eso? Sí, todavía lo necesito. We are living in a world of lies. Estamos viviendo en un mundo de mentiras. We need the truth. Necesitamos la verdad. We need to put a barrier around our hearts, and we need to fight off the lies of this world with the truth of Jesus Christ. Nosotros necesitamos colocar una barrera alrededor de nuestro corazón y necesitamos defendernos de las mentiras de este mundo. The judgment seat is not about losing our salvation, but examining what we did with it. Porque una vez más, el tribunal de Cristo no se trata de si es que vamos a perder la salvación, sino más bien examinar qué es lo que hicimos con la salvación que obtuvimos. Did I demonstrate contentment in my life? ¿Demostré yo contentamiento en mi vida? Church, be content with what you have, Iglesia, sea contento con lo que usted tiene, but desire to change who you are. pero desea cambiar la persona que usted es. Would you go to 2 Corinthians chapter 10, please? Vayamos por favor a 2 Corintios capítulo 10. We'll read verse number 5. 2 Corintios capítulo 10 y vamos a leer versículo 5. Dice 2 Corintios 10, 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Number 3, at the judgment seat of Christ, I believe we're going to be examined, did we grow spiritually? Número 3, en el tribunal de Cristo, creo que vamos a ser examinados para saber si es que yo crecí espiritualmente. It is impossible
to become perfect in this tabernacle. Ahora es imposible hacerse perfecto mientras estamos en este tabernáculo. Even though I've got a temporary tabernacle in this temporary tabernacle, man, I still have my old man, the flesh. Porque aunque yo tengo un tabernáculo que es temporal, todavía tengo ese hombre viejo que es la carne. I learned this years ago. Aprendí esto hace años atrás. In this tabernacle, the question will be, did I pursue perfection? En este tabernáculo, es decir, en este cuerpo, la pregunta va a ser, ¿perseguí yo la perfección? How much effort did I give to growing spiritually? ¿Cuánto esfuerzo di yo a crecer espiritualmente? Example, Un ejemplo. when the Holy Spirit convicts us of something in our lives, how do we respond? Cuando el Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas sobre algún tema, ¿cómo es que nosotros respondemos? Many people deny. They deny when the Holy Spirit convicts them. They sit in their seats in church and they deny that, no, I'm good. Muchas veces cuando el Espíritu Santo trae convicción, hay personas que niegan y dicen, no, yo estoy bien. A lot of people sit in church, Holy Spirit convicts them, and they think that God is talking about Sister Susie or Brother Bob. You know He's talking to you. Muchas personas están sentados en la iglesia y el Espíritu Santo trae convicción y piensan que están hablando de hermano fulano o hermana fulana. No, el Espíritu Santo está convenciéndote a ti. Some people delay, Hay otras personas que en cambio, en vez de negar, lo que hacen es se demoran. and they say, I'll take care of this next Y Sunday. dicen, no, voy a arreglar este asunto el siguiente domingo. By the way, that was me right before I got saved. Y permíteme decirle, ese fue mi testimonio antes de ser salvo. I sat in church every Sunday. I told you I was born in the church nursery. Hey, yo les conté que yo nací incluso en la guardería de la iglesia. Estuve ahí domingo tras domingo. I went to church all the time. Yo fui a la iglesia todo el tiempo. And my preacher, he talked about Jesus Christ dying on the cross and wanting to save sinners. And I was under conviction. And I sat there and held on to the church pews. And I told God, next Sunday, next Sunday, next Sunday. Y mi predicador estaba ahí y predicaba que Jesucristo quería salvar a los pecadores. Y yo, bajo la convicción del Espíritu Santo, me aferraba, agarraba la banca de la iglesia y decía, adiós, el siguiente domingo voy a arreglar cuentas contigo. Guess who's behind the delay? Y adivine quién está detrás de esa tardanza, de ese demorar. The devil. Es el diablo. Guess who's behind the denying? The devil's behind the denying. Adivine quién está detrás de negar. Es el diablo. El diablo está detrás de el negar. If God is convicting you, listen to me. Do not wait till tomorrow. Do not wait until next week. You get that right today. Si usted está aquí esta mañana y el Espíritu Santo está trayendo convicción a su vida sobre algún tema, usted no vaya a esperar hasta mañana o hasta la siguiente semana. Asegure que arregle cuentas con Dios hoy día. What should we do then? ¿Qué debemos hacer entonces? We should decide to let God change us. Debemos decidir permitir a Dios cambiarnos. Oh, Mr. Health, every time I come to church, I just feel so convicted. That's good. God is behind the conviction because He wants to change us. Es que, Señor Helton, cada vez que vengo a la iglesia, el Espíritu Santo me trae convicción. Eso es bueno porque Dios está atrás esa convicción. Él quiere cambiarnos. Why is Paul so concerned about our thoughts? I mean, you can have secret thoughts and no one know about it. Why is Paul so concerned about thoughts? Ahora una pregunta, ¿por qué es que Pablo está tan preocupado sobre los pensamientos? Porque uno puede tener pensamientos secretos. ¿Qué tanto lío sobre los pensamientos? Don't miss this. No se pierde esto. Because our thoughts eventually become our actions. Es porque eventualmente nuestros pensamientos se convierten en nuestras acciones. You continue to think about it, it's just a matter of time before you act on it. Porque si usted sigue nomás pensando en eso, nomás es cuestión de tiempo hasta que usted actúe en ese pensamiento. Notice Paul said that he wanted to bring these thoughts, every thought, into captivity. Noten que Pablo decía y hablaba que quería traer todos estos pensamientos a cautividad. I think it's fascinating that
the word captivity is used. When you hear the word captivity, what do you think of? Porque me es interesante que Pablo usa esta palabra cautividad. ¿Usted qué piensa cuando escucha esa palabra cautividad? I think of like some animal tamer and he's out in the jungle and he's trying to bring a lion or a bear into captivity. Yo pienso en esas personas que entrenan esos animales silvestres y están queriendo domarles para traerles de allá en esa área a ser domados. I think that's an appropriate description of our mind sometimes. It can act like an animal sometimes. Yo creo que es una descripción apropiada porque a veces nuestros pensamientos son como los animales. And let's be real honest, sometimes we can think like beasts. Y seamos honestos que a veces podemos pensar hasta como las bestias. Have you ever thought something and then said, why did I think that? Usted una vez ha tenido un pensamiento que ha entrado en su cabeza y usted dice, oye, ¿y por qué he pensado yo en eso? Well, because our minds can act upon just the worst of impulses. Es porque nuestra mente puede actuar sobre los peores de impulsos que podemos tener. Mr. Helton, you? Yeah, me. Señor Helton, ¿usted tiene pensamientos malos? Sí, hasta yo. And if I think that sometimes, guess what? I know at times you do too. Y si yo a veces puedo pensar de esa manera, yo sé que también usted puede pensar así a veces. I mean, Paul, he's saying, bring every, you're telling me you never have an impure thought, some unkind thought. You're telling me you're that spiritual? Porque Pablo habla que debemos llevar todo pensamiento, ¿verdad? Cautivo. Y ahora usted me está diciendo que usted no tiene ningún pensamiento impuro o malo o que sea. Pues bienvenido aquí al púlpito. I'm just telling you, Paul struggled with it. And I struggle with it, and I know you do too. Y le estoy diciendo que Pablo luchó con eso, yo lucho con eso, y yo sé que usted también lucha con eso. See, if we want to have a godly behavior, Porque escuchen que si nosotros queremos tener comportamiento piadoso, then our thoughts need to be obedient to Christ. entonces nuestros pensamientos necesitan ser obedientes a Cristo. Well, Mr. L, what happens when we have a bad thought? I want to give you 3 things you need to do when you have a bad thought. Ahora tal vez usted tiene esta pregunta, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un mal pensamiento? Le voy a dar tres respuestas. Okay, this is what I do. Okay, first thing I do sometimes, I start singing. Ok, estas son 3 cosas que usted puede hacer. Cuando usted empieza a tener un mal pensamiento, yo, por ejemplo, empiezo a cantar. I mean, I see my boss and I just, I start singing, love lifted me, love lifted. I just start singing. Hey, porque cuando viene el jefe el día lunes, ¿verdad? A primera hora y ya sabe que le va a pedir que haga otra tarea y otra tarea más, empieza a cantar, Dios es grande. Hey, you start singing Amazing Grace. That'll get your heart right real quick. Empieza a cantar, ¿verdad? Maravillosa gracia. You have a bad thought, cut it off, and just start singing something about the Lord. Si It'll usted help. empieza a tener un mal pensamiento, un pensamiento malo, córtalo y empieza a cantar y el Señor le va a ayudar. You have a bad thought. Number 2, cut it off with Scripture. Usted tiene un pensamiento malo, córtalo con las escrituras. I mean, you're sitting there and you're just looking at Sister Susie and you're just like, oh. Tal vez usted está sentado, ve a hermana fulana que viene y ya le empieza a hervir la sangre y dice, You pull up to that red light and that guy just cut you off and you're just like, ugh. o quizás usted se está asomando al semáforo, ¿verdad? Y le entra un carro en... Start quoting Scripture. Empieza a recitar las escrituras. How about this one? For God so loved the world that He gave His only begotten ¿Qué Son. tal el Juan 3:16? Por tal manera Dios amó al mundo. And by the way, I don't care what scripture it is. You're mad at somebody, you can just say, in the beginning, God created the heavens and the earth. Y miren, no me importa cuál sea el versículo que usted vaya a usar, ¿verdad? En ese momento de ira, ¿verdad? Usted empieza a decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Just quote scripture. Pero la idea es que usted debe And when recitar you quote las citas. scripture, it gets your heart right with God. It turns you away from those captive thoughts, those ungodly thoughts, and it brings your mind back into obedience of Christ. Porque cuando usted empieza a recitar las escrituras, lo que hace es que regresa su pensamiento a la obediencia de Cristo. And then how about number 3? Cut it off with confession. ¿Qué tal número 3? Córtalo, no solamente con cantar con las escrituras, pero también con confesar. Do you know what your mind wants to do with that bad thought? Your mind just wants to keep thinking on it and thinking about it and get you to the point where you are just with anger. Porque sabe lo que ese mal pensamiento quiere hacer, quiere que usted siga dándole vuelta hasta que usted llega a reventar con el enojo. I cannot tell you how many times throughout my day, my week, I just say this, I just go,
Lord, forgive me. No le puedo decir cuántas veces durante el día, durante la semana, simplemente le digo, Señor, perdóname. Cut it off Córtalo with confession. con la confesión. Don't keep thinking about that bad, that impure, that harmful thought, and cut it off with confession and just say, God, forgive me. No le siga dando vuelta a ese pensamiento malo, a ese pensamiento impuro, a ese pensamiento que quizás puede hacer daño. Dígale más bien, córtalo y dígale a Dios, Señor, perdóname. Matthew 12:36, quickly, please. Mateo capítulo 12, rápidamente, por favor. Mateo 12, versículo 36. Dice Mateo 12, versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Wow. Cut it off. You see that, church? Córtalo. ¿Se dan cuenta, iglesia? Every idle word, Cada palabra ociosa. every unspoken word, maybe you just thought about it. Tal vez no fue una palabra dicha, sino un pensamiento que usted tuvo. And I'm just trying to help you today with some things that I do in my life. Cut it off with singing. It might sound silly, but it works. I've tried it. I've done it. Hey, estoy aquí nada más tratando de ayudarles esta mañana. Cuando usted tiene un pensamiento malo, córtalo con cantar. Quizás suena un poco chistoso, pero funciona. Number 2, cut it off with scripture. Just start quoting scripture. Número 2, corta ese pensamiento malo con recitar las escrituras. And then number 3, cut it off with confession. God, forgive me. Y No, not think like número that. 3, córtalo con la confesión. Diga, Señor, perdóname, ayúdame. How do we know if we're growing spiritually? Pregunta, ¿cómo podemos saber que nosotros estamos creciendo espiritualmente? Write this down in your notes. Anote esto, por favor, en sus notas. First, you must desire to grow. Pues en primer lugar, usted tiene que tener el deseo de crecer. And then after you desire to grow, then you must demonstrate what the Bible calls the fruits of the Spirit. Y después de ese deseo, usted debe demostrar lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Galatians 5:22, please. Gálatas 5:22, por favor, un momento. Gálatas 5, comenzando en versículo 22. And let's read verses 22 to 25, please. Vamos a leer en Gálatas 5, del 22 al 25. Gálatas 5, comenzando en versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. The Christian life is about two things. This is very important. Get this. Ahora esto es muy importante, no se lo pierde. La vida cristiana se trata de dos cosas. Number 1, it is the profession of Jesus Christ as our Savior. Número 1 es la profesión de Cristo como nuestro Salvador personal. And the Bible teaches that after we profess Christ, we are then to practice what Christ taught. Okay, y después, la Biblia enseña, después de nuestra profesión de Cristo a ser salvo, tenemos que practicar lo que Cristo enseñó. And the idea is that I am to be practicing. I do it every day. I got to. Y la idea es que nosotros cada día tenemos que estar practicando. Yo lo hago. Tomorrow is Monday morning. Ay, Mañana ay, ay. todos ya sabemos, es lunes y hay que trabajar. And Monday morning, what do I got to do? I got to practice the fruits of the Spirit Hey, again. y mañana lunes ahí en el trabajo hay que hacer ¿qué cosa? Practicar los frutos del Espíritu. And it ought to be exciting to us. Y sabes que debe ser una emoción para nosotros practicar eso. Remember, God said, I've given you this manifold grace for you to live for Jesus Christ, and it ought to be exciting to practice the fruits of the Porque Spirit. recuerden, Dios dice que nos dio su multiforme gracia para poder vivir como Cristo. Debe emocionarnos vivir los frutos del Espíritu. Notice in verse 25, Paul says, if we live in the Spirit, okay, let us walk in the Spirit. Nota en versículo 25, Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Okay, that word walk, look at me for a moment. That word walk means to walk in a straight line. Ahora míreme aquí un momento, esa palabra andar significa caminar un camino, una línea recta. Okay, think about a little baby when they first learn to walk. Ahora piense en un bebé cuando recién comienza a aprender a caminar. Think about how many times they
they fall down, they get up and they're wobbly and they're just learning to walk and they're walking all over the place. They fall down, they get up and they walk and fall and walk and fall. Usted sabe, ¿verdad? La imagen de un bebé recién aprendiendo a caminar, se levanta, se cae, se levanta, está tambaleando, ¿verdad? Se cae y vuelve a levantarse y sigue practicando. But what happens with practice? Pero ¿qué sucede con esa práctica? Eventually, that little baby who was walking and falling, learns to walk confidently and strongly. Eventualmente ese bebé que se levantaba y se caía, se levantaba y se caía, termina aprendiendo a caminar de una manera segura y confiada. And that's the picture of the Christian life. Y eso es la imagen de la vida cristiana. We spend our time learning and falling and getting up and learning and falling and getting up. But the ultimate goal is for you and I to walk straight and walk in a way that is strong and confident in the Lord Jesus Christ. Nosotros aprendemos cayendo, volviéndonos a levantar, cayéndonos y volviéndonos a levantar, pero eventualmente debemos aprender a caminar confiadamente para el Señor. And I believe very strongly that when the believer stands at the judgment seat of Christ, one of the questions and one of the things that is under examination is, Dan, did you grow spiritually? Y yo creo y tengo esta convicción que cuando un creyente se para delante de Dios en el tribunal de Cristo, Dios va a decir, Dan, tú caminaste o administraste bien la gracia de Dios en tu vida. Well, how do I do that? ¿O cómo yo puedo demostrar que yo crecí espiritualmente? Cut it off with singing. Hay que cortarlo con cantar, Cut it off with scripture. cortarlo con recitar las escrituras And cut it off with y confession. cortarlo con la confesión. And then notice very quickly, number 4, I believe at the judgment seat of Christ, the question will be, did I share the truth of the gospel? Y no solamente Dios va a preguntar si nosotros crecimos espiritualmente en el tribunal de Cristo, pero miren conmigo, punto número 4, Dios va a querer saber, ¿compartí yo la verdad del Evangelio? 1 Peter 3:15. 1 de Pedro 3:15, por favor. 1 de Pedro 3:15. Dice 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros. A lot of people are not able to be effective witnesses because they don't have a pure heart. Muchos no pueden ser testigos efectuosos porque no tienen un corazón puro. They're after some worldly pursuit, or they're not trying to grow spiritually, and therefore they're not a good witness, a good testimony. Quizás ellos están ocupados en un perseguimiento buscando alguna cosa mundana y ellos no pueden ser un testigo efectuoso. But notice what Peter says, that we should be ready to give an answer to a man that asks of the hope that we have. Pero noten lo que Pedro dice, que nosotros debemos estar listos para dar una respuesta a aquella persona que nos puede preguntar acerca de la esperanza que hay en nosotros. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means that you and I are to share the truth, the gospel of Jesus Christ. Eso significa que usted y yo debemos compartir la verdad del Evangelio de Jesucristo. Do you know anyone in your life, maybe a family, a friend, and they do not know Jesus as their Savior? ¿Usted conoce a alguien en su vida, una amistad, un familiar, y ellos no conocen a Cristo como su Salvador? I believe it's your responsibility to reach that person with God's truth. Yo creo que es su responsabilidad de alcanzar a esa persona con la verdad de Dios. And you ought to have a burden for that family member, that friend, for them to know Jesus Christ is their Savior. Y usted debe tener una carga para esa persona, ese familiar, esa amistad, que ellos puedan conocer a Cristo. How many people will be in heaven one day because they heard the truth from you? ¿Cuántas personas estarán un día allá en el cielo debido a que ellos escucharon la verdad de su persona? It's a humbling thought, Es un pensamiento que trae humildad. and it ought to motivate us to be faithful witnesses and faithful testimonies of the Lord's saving truth. Pero eso nos debe motivar a nosotros a ser esos testigos fieles de la verdad de Dios. Would you bow your heads, please? ¿Puede inclinar su rostro, por favor?